Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Eva Yáñez Victorino. Actualmente pertenezco al grupo LIPED 1102 de la Universidad Bancaria de México. Bueno, en este video les voy a hablar sobre las habilidades digitales. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, las habilidades digitales son dos conceptos que la verdad en este siglo, en estos años, en este momento que estamos viviendo, es más común y más utilizado de lo que a lo mejor lo consideramos, lo creemos o no lo ponemos a pensar. Habilidades digitales va más allá de solo una habilidad o de solo un concepto digital. ¿A qué me refiero? Ok, habilidades digitales, aquí tengo una imagen que la verdad es que espero se alcance a ver. Para mí fue como muy clara a qué se refiere habilidad digital. No solamente es una computadora, es saber utilizar la computadora. No solamente es un proyector, es saber utilizar el proyector. No solamente es utilizar algún programa de software, es realmente conocer para qué sirve, por qué existe, cuál es el fin, cuál es el resultado y que nosotros sepamos manejarlo para obtener los objetivos que se necesitan. Eh, Vamos a empezar hablando, como ya lo menciono, de qué son las habilidades digitales. Por ejemplo, aquí en la imagen que les mostré viene una computadora y está una persona, aquí se alcanza a ver, manipulando el monitor de la laptop y está otra persona aquí manejando una laptop. Pero también se dimensiona, por ejemplo, el signo de Wi-Fi, de arroba, hay un teléfono, una lupa indicando como buscador, cosas que realmente te ponen a pensar que las habilidades digitales van más allá de solamente saber lo que es una clave de internet. Como ya lo mencionaba, realmente saber cómo utilizar una computadora y no solamente prenderla y apagarla. Las habilidades digitales es algo que ya es más común, es más propio de nosotros de lo que imaginamos. Afortunadamente las nuevas generaciones ya tienen esas ganas y ese potencial de realmente conocerlas. ¿Por qué? Porque aparte de que ya tienen como esa curiosidad, las mismas exigencias sociales y contextos lo exigen. Exigen que seas hábil en la parte digital, en la era digital. Un claro ejemplo es, vaya, la pandemia, las clases en línea, ¿ok? Es algo que ya se había manejado, que muchas universidades, muchas escuelas ya lo manejaban, pero ahora fue a lo mejor de un poco porcentaje, aumentó demasiado, aumentó un 100%, porque hubo un momento donde nadie acudía a las instituciones para absolutamente nada. Entonces es ahí donde nosotros nos dimos cuenta si realmente teníamos habilidades digitales o solamente conocíamos lo que era una computadora, solamente sabíamos utilizar un iPad, pero no más allá, no cumplíamos con objetivos o resultados que realmente esto nos exigía. Por ejemplo, otro punto importante, bueno, ahorita les voy a hablar sobre los antecedentes, pero hay puntos importantes como por ejemplo en la parte docente, nosotros debemos de siempre actualizarnos, de siempre estar vaya, en vanguardia e innovación de lo que está pasando. ¿A qué voy con esto? En la universidad donde yo estudio hay maestros de muchas edades, hay maestros muy jóvenes y hay maestros realmente ya grandes, de una edad adulta. Y para muchos de los que se actualizan, no fue nada difícil adaptarse a este momento donde todo fue digital, donde todo fue en línea, donde todo fue tras una pantalla. Pero me imagino que hubo otros que realmente les costó muchísimo trabajo porque no estaban actualizados y solamente sabían lo básico, manejaban lo básico, entonces todo esto se les complicó demasiado. La verdad es que yo me siento muy bien porque realmente también la universidad desde un inicio me exigió esa habilidad digital, porque tuvimos materias, tuvimos asignaturas de tecnología, tuvimos muchas materias donde también nos pedían trabajos y proyectos digitales. Entonces realmente es algo que constantemente uno lo ha estado aplicando, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de las habilidades digitales. Es evidente que esto no siempre ha existido y es evidente que podríamos decir que es algo nuevo, pero no. Eh, en el texto de donde yo estoy, vaya, sacando conocimiento para yo poderlo compartir en este momento, menciona que, por ejemplo, en los años 80 fue cuando esto empezó
a darse a conocer, con las computadoras que nosotros conocemos, que hemos visto, que eran las que tenían una caja atrás muy grande, un teclado mucho más tosco, un CPU gigante, un mouse más tosco y donde realmente la pantalla no se visualizaba igual como la estamos visualizando en estos momentos. Solamente eran códigos los cuales se veían o se escribían de manera en como, bueno, yo así lo visualizo como puede ser ahorita una calculadora, ¿no? Así como con puras rayitas, puros puntitos. No eran imágenes claras, obviamente, como lo conocemos hoy en día. Había, por ejemplo, disquete, que realmente les cambiaba muy poquita información, que es como el antecedente al CD. Ahora, después del CD fue la USB y la nube y bueno, todo esto ha tenido un gran desarrollo y realmente estamos hablando de 40 años aproximadamente porque nos habla más o menos de los 80 que es donde esto empieza a tener mucho auge. Y bueno, la verdad es que los antecedentes siempre tienen muy buenos antecedentes, ya que por eso la parte digital, la parte tecnológica ha llegado a lo que es hoy en día. ¿Ok? A lo mejor antes en una escuela había dos, tres computadoras. Bueno, en la actualidad hay 10, 20, 30, 50 computadoras que pueden realmente apoyar a los alumnos, ¿no? Anteriormente las cosas eran muy tradicionalistas, las cosas eran muy monótonas, entonces el antecedente de la era digital es eso, lo tradicional, lo rutinario, lo de siempre y que realmente no estamos muy alejados. ¿Por qué? Porque pues en mi caso a mis papás les tocó esa época, ese antecedente de las habilidades digitales donde se seguía trabajando con un cuaderno, con un lápiz, con material, donde no había cómo buscar algún documento en internet, donde era leer libros, no había un PDF, no podías copiar y pegar, o sea, realmente tenías que transcribir todo, ¿no? Si bien nos iba, o les iba, mejor dicho, porque bueno, yo no viví esa época, las máquinas de escribir fueron un muy buen antecedente también. ¿Para qué? Para que en la actualidad tengamos las computadoras, tengamos las laptops que ahora tenemos, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre ay, sobre los beneficios de las habilidades digitales. Totalmente son muchísimos. Obviamente son muchísimos y en estos años mucho más. Tener una habilidad digital es totalmente estar a un paso adelante. O sea, ser hábil digitalmente es estar un paso adelante de la persona que le cuesta trabajo, que no sabe hacerlo. ¿Por qué? En primera, en la escuela te lo exigen ya como estudiante y laboralmente mucho más que aprendas a usar Word, que aprendas a usar Excel, PowerPoint, o sea, muchísimos Office que realmente ya son de ley y de todos los días, ¿no? Entonces, el ser hábil digitalmente sin duda es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada día a lo mejor ocupamos menos un lápiz, menos una hoja, menos tu libreta, ya todo lo podemos hacer en un Word, en infografías, o sea, ya todo lo hacemos en una computadora, en un celular, en una tableta. Obviamente los beneficios son muchísimos. ¿Por qué? Pues porque te van abriendo visión, te van abriendo campo, te van abriendo mucho conocimiento, mucha información. Realmente, o sea, la habilidad digital es en estos momentos fundamental. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo en el campo pedagógico, el niño está acostumbrado a que ya desde pequeñito mamá o papá les prestan el celular, les prestan la tableta, les prestan cualquier cosa y ellos ya empiezan a desarrollar ese chip, esa idea. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás de ellos, debemos de conocer. Si a ellos en el momento les surge una duda, una pregunta, nosotros debemos de conocer esa duda o esa pregunta y resolvérsela. ¿Por qué? Porque la vida digital, las TICs, día a día las utilizamos más y están más en nuestra vida. ¿Ok? Eh, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin duda como pedagogos, como profesionales de la educación, que las habilidades digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje son fundamentales. Muchas veces pasa o pasaba, ¿no? A mí me llegó a tocar que maestros decían, es que cómo prendo el proyector, ¿no? ¿Cómo hago que lo que yo estoy viendo en mi computadora se vea en el proyector? Y es complicado, pero al mismo tiempo dices, o sea, es algo que se debe de saber.
sí o sí. Ya no hay de que, ay, no, pues no, o sea, lo tienes que saber cómo conectar, tienes que saber qué es una entrada USB, tienes que saber qué es una entrada HDMI, por ejemplo, tienes que saber qué es un auxiliar, tienes que saber qué es Bluetooth, tienes que saber qué imprimir, tienes que saber cómo prender una computadora, tienes que saber cómo descargar archivos, tienes que saber cómo descargar programas, tienes que saber cómo utilizar Excel, que es algo que pocas personas sabemos o que nos cuesta trabajo. Tenemos que saber todo eso. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes lo necesitan, nuestros estudiantes lo exigen y realmente en los planes de estudios también viene. O sea, tenemos que trabajar de esta manera y las habilidades digitales no las podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Pues porque ya son parte del día a día. Como ya lo mencionaba, si no de todos los días, o sea, de verdad, quien no usa algo digital ya en estos momentos todos los días, no sé de verdad qué haga o de qué manera desarrolle, ¿no? Su vida cotidiana, laboral, profesional, lo que sea, porque ya es algo que te lo exige totalmente y rotundamente. ¿Por qué? Porque muchas veces eso va a ayudar a que nuestros alumnos realmente se interesen en la clase. No es lo mismo que a lo mejor peguemos un cartel, a que pongamos un video, hagamos una proyección, que por ejemplo no es lo mismo que les platiquemos a que nos estemos apoyando de material visual, pero no, como ya lo mencionaba, no un cartel y no porque esté mal, sino porque realmente, como ya lo mencionaba, videos, imágenes, presentaciones, todo eso ayuda a que los alumnos se interesen, a que los alumnos se involucren, a que los alumnos realmente presten atención a esas cosas innovadoras y creativas que nosotros como docentes les brindamos. Debemos de ser sumamente creativos en haz un video, haz esto, habla a la cámara, realiza, no sé, un cortometraje, ¿sabes qué? Hazme una línea del tiempo con fotografías digitalmente, ¿sabes qué? Vas a hacer un programa de radio, vas a hacer un podcast, o sea, todo eso que la era digital está exigiendo actualmente, nosotros lo debemos de manejar. ¿Por qué? Porque es necesario para que nuestros estudiantes aprendan, para que nosotros sepamos abrirnos más con ellos y eso haga una mejor conexión y ellos logren los resultados, objetivos y conocimientos que nosotros que les queremos ayudar a lograr. Entonces, bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias. De verdad que bueno, es un tema muy interesante y debemos de tenerlo en cuenta todos los días. Gracias.